Bueno, hoy estamos con otro nuevo tema, espero que lo entiendan, sobre la microbiología. El tema las bacterias, soy Jocelyn Suárez de tercero Biología A y hoy vamos a hablar sobre este tema muy conocido, las bacterias. Como podemos observar en la imagen sobre el tema que vamos a tratar de las bacterias, a qué están relacionadas y dónde se encuentran, qué son las bacterias en realidad, porque muchos saben que o hablan que las bacterias, pero en sí no conocen qué son las bacterias o qué hacen las bacterias en nuestro ambiente. En sí, las bacterias están relacionadas con la microbiología, pero más adelante vamos a explicar qué son las bacterias. Bueno, ahora sí, empezamos. Podemos decir qué son las bacterias. Como todos nos hemos preguntado qué son las bacterias, pues las bacterias son organismos unicelulares, procariotas, autótrofos, heterótrofos. Su membrana plasmática está formada por una doble capa de fosfolípidos y su pared celular está formada por peptidoglicano. Tienen una reproducción asexual y procariota y forman endosporas. Estas también pueden presentar un tamaño de unos pocos micrómetros, por lo general entre de 0,5 y 5 micrómetros de longitud, y diversas formas incluyendo esferas como los cocos, barras como los bacilos, filamentos curvados como vidrios y helicoidales como espirilos y espericoquetas. Pues las bacterias se encuentran en todas partes de la Tierra. Algunas bacterias son vitales para los ecosistemas del planeta. Para algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión, ya que en el cuerpo humano está lleno de bacterias. De hecho, se estima que contiene más bacterias que células humanas. También nos hablamos que la mayoría de bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún daño. Al contrario, algunas son beneficiosas. Una cantidad relativamente pequeña de especies son las que causan enfermedades entre las bacterias. Pues podemos decir resumido que las bacterias son microorganismos unicelulares procariota autótrofos. Presentan pared celular, se encuentran en cualquier medio y son imprescindibles para la vida de los seres humanos. Y su forma general puede ser entre 0,5 a 5 micrómetros, con sus diversas formas, esferas, barras, filamentos curvados, helicoidales. Tenemos la historia de la bacteriología. Bueno, como todos ya conocen, ¿quién fue este señor Anton van Leeuwenhoek? Pues este fue uno de los personajes más importantes porque él fue el que observó las primeras bacterias, en la que los denominó animalculos. Por ejemplo, las primeras bacterias fueron observadas por el holandés Anton van Leeuwenhoek en 1676, usando un microscopio de lente simple diseñado por él mismo, y la denominó animalculos, y publicó sus observaciones en una serie de cartas que envió a la Royal Society de Londres. Pues él fue uno de estos personajes, tanto como Robert Koch. También fueron unos microbiólogos muy importantes que se dedicaban al estudio de los microorganismos. También nos dice que Mark von Placey afirmó que las enfermedades contagiosas eran causadas por los pequeños organismos descubiertos por Leeuwenhoek.
El nombre de esta bacteria fue introducido más tarde, en 1828, por este personaje Henri, que deriva del griego bacterion, o sea, bacterión, que significa bastón pequeño. A este nombre le dieron ellos a la bacteria, que es muy importante hasta el día de hoy. Pero tenemos una pequeña aportación. Un gran avance en el estudio de las bacterias fue el descubrimiento realizado por Carl Woese en 1977, de que las arqueas presentan una línea evolutiva diferente a la de las bacterias, y esta nueva taxonomía filogénita se basaba en la secuenciación del ARN ribosómico 16S y se dividía a los procariotas en dos grupos evolutivos diferentes en un sistema de 3 dominios: arquea, bacteria y eucarya. Podemos observar otro tema muy diferente, que es el origen y evolución de las bacterias, ya que estos fueron los primeros organismos, las primeras células. Se dice que estos fueron los primeros organismos que estuvieron, microorganismos que estuvieron en la faz de la Tierra, que desarrollaron hace 4.100 a 4.200 millones de años, que existieron primeramente como microorganismos anaerobios en ese entonces. También nos dice que los seres vivos se dividen actualmente en 3 dominios: bacteria, arqueas y eucariotas, y aquellos cuyas células no tienen un núcleo celular procariota. En tanto a su evolución, bueno, en el registro fósil nos indica que las primeras células surgieron hace unos 3.500 millones de años aproximadamente, ya que estas fueron las primeras muestras de vida, eran células procariotas. Y como siempre nos hemos preguntado, ¿cómo fue el surgimiento de la vida en nuestro planeta Tierra? Y este tema es muy complejo, puesto que incluye una serie de hipótesis. Con el paso del tiempo y la tecnología, y nuevos investigadores proponen otras teorías. Y entonces, cuando escuchamos la palabra evolución de organismos, nos inclinamos a pensar en ella en términos de organismos simples, que evolucionan hacia organismos más complejos, con las moléculas más sencillas como el dióxido de carbono. El agua eran muy abundantes, al igual que la energía en la forma diluida de la luz solar. Entonces ahí lo que faltaba no eran materiales o energía, sino moléculas energéticas, es decir, moléculas en las que la energía se almacena en enlaces químicos, y con el paso del tiempo algunas células desarrollaron la habilidad de usar la energía de la luz para realizar la síntesis de sus propias moléculas complejas a partir de moléculas simples, llamado a este proceso fotosíntesis. Después de la fotosíntesis aparecieron algunas bacterias fotosintéticas, llamadas las cianobacterias, o algas verdes azules, de las cuales estas forman parte de las bacterias. Entonces, como hemos aquí puesto unas 3 características, fueron los primeros organismos y se dividen actualmente en bacterias y arqueas, sin las eucariotas, porque las eucariotas sí tienen núcleo. Y comprendemos que aquellas cuyas células no tienen núcleo celular, como las procariotas, que aquí tenemos las bacterias y las arqueas. Seguimos con las bacterias y vamos a ver cuál es su morfología. Tenemos las principales estructuras internas y externas de una bacteria, que son
Aquí hemos vuelto en 3 partes, que es la primera, envuelta celular, estructura externa y estructura interna, las 3 partes de la célula procariota. Tenemos como la principal envoltura celular, que contiene la membrana plasmática y la pared celular. La estructura externa, flagelos, fimbrillas, opilis, cápsula, y la estructura interna, nucleoides, citoplasma, ribosomas. Vamos a ver sus funciones de la membrana plasmática. ¿Qué función se concentra sobre ella? Pues en la envuelta celular, la membrana plasmática cumple como función: aísla el interior de la célula, citoplasma, del medio exterior y regula el movimiento del material que entra y sale de la célula, adquisición de nutrientes y eliminación de desechos, que permite la comunicación con otras células. Esta también es muy importante porque la membrana de las células procariotas, las bacterias, está formada por una capa de fosfolípidos, proteínas y organoides, y son alcanos, en la cual se diferencia de las membranas de las células eucariotas, que está formada por una doble capa de fosfolípidos, proteínas y esteroles. Eso sí, tener muy en cuenta, porque las dos cumplen su función. Entonces, la membrana de las células procariotas se puede diferenciar que tiene una doble capa de fosfolípidos, proteínas y organoides, y son alcanos. También tenemos la pared celular. La pared celular cumple también su función en la célula procariota. La pared celular cumple su función en la cual ésta protege a la célula de la lisis osmótica. La célula se hincha y explota y le aporta una forma de rigidez estructural. La pared celular se sitúa en la parte externa de la membrana plasmática, constituyendo una capa más fuerte que la membrana. Vamos con la estructura externa, que tenemos flagelos, fimbrillas, opilis y cápsulas. Vamos a ver cuál es su función. En sí, los flagelos cumplen una función, pues estas mueven a las células a través de los fluidos. Los cilicios son más cortos y más numerosos que los flagelos. Los cilicios realizan movimientos cíclicos de hacia atrás, hacia adelante y viceversa, como un remo. Y los flagelos realizan movimientos helicoidales, sin que el eje rote sobre sí mismo. Entonces, en las células procariotas poseen flagelos que no contienen microtúbulos y se mueven por rotación como la hélice de un motor. Y en las bacterias la energía proviene de la fuerza motriz de protones, y en las arqueas la energía proviene del ATP. Vamos con la fimbrilla opilis. Las fimbrillas opilis, vamos a ver qué es primero. Las fimbrillas son filamentos formados por proteínas que permiten a las procariotas adherirse a las superficies. Estas además ayudan a la formación de biopelículas, y las bacterias patógenas como la salmonella se unen a las células animales por medio de las fimbrillas. Las pilis son filamentos formados por proteínas que permiten el intercambio genético, mayoritariamente plásmidos, entre procariotes, y es un proceso llamado conjugación. Los pilis son más largos que las fimbrillas y se presentan solo uno a uno, pocos sobre la superficie celular, y se observa de mejor manera cuando está recubierto de virus. También tenemos aquí lo que es la estructura externa a las cápsulas,
que son las cápsulas. Pues tenemos que las cápsulas son capas gruesas viscosas que se unen de manera fuerte a la pared celular y impide el paso de partículas pequeñas, tinta china, a la célula. Como por ejemplo tenemos la bacteria Streptococcus pneumoniae. Esta bacteria que contiene cápsulas es un ejemplo de ellas. Vamos por las estructuras internas de la célula procariota, que tenemos al nucleoide. Pues el nucleoide aquí se basa en el material genético. Esta contiene el material genético celular de las células procariotas y contiene solo una molécula de ADN circular. No está separado del resto del citoplasma por una membrana y esta es presente solo en las células procariotas. El citoplasma. El citoplasma, pues este consta de todo el material que está rodeado por las membranas plasmáticas y contiene agua, sales, biomoléculas y los organelos. Y es parte de la célula que consta de todo el material que está afuera del núcleo e incluye a los organelos. El ribosoma. También tenemos el ribosoma, que esta sintetiza proteínas y está formada por ARN y proteínas. Entonces, la estructura interna de una célula está compuesta por el citoplasma y por una serie de estructuras que se encuentran disueltas o suspendidas dentro de este. Las bacterias son procariotas y por lo tanto el material genético está disperso. Aquí tenemos una estructura bacteriana. Pueden observar con más claridad lo que es la estructura externa. Tenemos la cápsula parecelular, membrana plasmática, pili, silicio, flagelos. Y en la estructura interna, el citosol, ribosoma, mesosoma, plasmidio, ADN circular y desnudo. Observen la imagen. La estructura externa e interna. Los flagelos, nucleoide, citoplasma, cápsula parecelular, ribosoma, pilis. Y lo interno, mesosoma, nucleoide, ribosoma, inclusiones y citoplasma en la estructura bacteriana de la célula procariota. Pues según su pared celular tenemos aquí gran positivo y gran negativo. Aquí nos dice que el gran positiva tiene una capa gruesa de pectodolicano llamada mureína y dos clases de ácidos teicoicos y lipoteicoico. Ambos ácidos son antígenos de superficie y estos se diferencian los serotipos bacterianos y participan en la herencia de los animales. El ácido teoico son factores de virulencia. Pues en esta bacteria las gram positivas se tiñen de color azul oscuro violeta por la tinción de gram. Esta característica química está íntimamente ligada a la estructura de la envoltura celular, por lo que refleja un tipo natural organización bacteriana y son uno de los principales grupos de bacterias, y cuando se trata como taxón se utiliza también el nombre de Posibacteria y las restantes son las bacterias gram negativas. Entonces, la envoltura celular de las bacterias gram positiva comprenden la membrana
citoplasmática y una pared celular compuesta por una capa gruesa de peptidoglucano que rodea a la anterior, y la pared celular se une a la membrana citoplasmática. Mediante moléculas de ácido lipoteicoico, la capa de peptidoglucano confiere una gran resistencia a estas bacterias y es la responsable de retener el tinte durante la tinción de Gram. A diferencia de las bacterias Gram positiva, las Gram negativas presentan una segunda membrana lipídica externa a la pared celular. Tenemos las bacterias Gram negativas. Estas tienen una capa delgada de peptidoglucano, mureína, unida a una membrana exterior por lipoproteínas. La membrana exterior está formada por proteínas, fosfolípidos y lipolisacáridos, LPS. El LPS es conocido como endotoxina y su porción lipídica está embebida en el fosfolípido y polisacárido y está en la superficie. Pues en la bacteria Gram negativa, aquellas no se tiñen de azul oscuro o de violeta, pues la tinción de Gram y lo hace de un color rosado tenue, y de ahí el nombre de las Gram negativas o también Gram negativas. Esta característica está íntimamente ligada a la estructura didérmica dada por la envoltura celular, pues presenta doble membrana celular, y una externa y la otra citoplasmática, lo que refleja un tipo natural de la organización bacteriana y son uno de los principales supergrupos de bacterias. Y cuando se trata como taxón se utiliza también el nombre de Negibacteria o Didermata, y las restantes son las bacterias Gram positivas. Pues aquí, como ya lo hemos mencionado, las bacterias Gram negativas presentan dos membranas lipídicas, entre las que se localizan una fina pared celular de peptidoglucano, mientras que las positivas presentan solo una membrana lipídica y la pared de peptidoglucano es mucho más gruesa. Esa es la diferencia. Y muchas especies de bacterias Gram negativa causan enfermedades. Algunos cocos Gram negativos causan la gonorrea, que podemos decir Neisseria gonorrea. También causan la meningitis y síntomas de respiratorio. Pues estas bacterias se pueden clasificar en aerobias, anaerobias, facultativas. Pues la mayoría de las bacterias pueden clasificarse en estas tres categorías de acuerdo a su respuesta al oxígeno. Tenemos a las aerobias, que crecen en presencia de oxígeno y lo que requieren para su continuo crecimiento y su existencia. Anaerobias crecen sin la presencia de oxígeno. Y las facultativas generalmente crecen en presencia de oxígeno, aunque pueden hacerlo sin ella. Se puede ver lo interesante que son las bacterias, ya que ellas están en todas partes. Aerobias, anaerobias, facultativas, pues las bacterias mediante su clasificación. Tenemos los tipos de bacterias. Los cocos, los más principales: cocos, bacilos y espirilos. Podemos observar que los cocos, estas son células esféricas. Los bacilos, estas son células cilíndricas alargadas, como por ejemplo tenemos la Escherichia coli.
Y los espirilos son células en forma de espiral. También hay otras células como las espiroquetas, que estas son células helicodiales que forman de sacarcochos. También tenemos las pedunculadas, que son células con extremo con forma de tubos largos o tallos. Y las filamentosas, las cianobacterias, células largas y finas. En sí, los cocos, bacilos y espirilos y otros son los tipos de bacterias que se encuentran en nuestro planeta, alrededor del mundo. Aquí tenemos unos ejemplos de bacterias. Tenemos la Streptococcus pyogenes. Esta es una bacteria que pertenece a la familia de Streptococcaceae y es una bacteria gram positiva. Pues esta normalmente es anaerobia facultativa, catalasa negativa, inmóvil de forma esférica y con un diámetro inferior a 2 micrómetros. Se suele agrupar formando cadenas de 2 Diplococcus o más bacterias. En supervivencia ambiental, en el ambiente pues puede sobrevivir en una superficie seca de 3 días a 6.5 meses y en alimentos como la leche cruda y pasteurizada unas 96 horas, la mantequilla en unas 48 horas y las ensaladas y helados varios días. Pues esta bacteria Streptococcus pyogenes se puede formar como una infección. Esta bacteria causa un amplio espectro de enfermedades, principalmente en la faringe, la streptocócica, que se caracteriza por el dolor de garganta, también la fiebre, amígdala, agrandadas, exudado blanquecino, faringoamigdalar, adenopatía cervical y malestar. Podemos ver ahí en la imagen la bacteria mediante un microscopio observado. ¿Cómo es esta bacteria que causa la enfermedad de la faringe? Streptococcus pyogenes. Tenemos otro ejemplo que es la Clostridium perfringens. Esta es una bacteria anaerobia, también es gram positiva. Esta tiene cápsulas esporuladas e inmóvil y esta se encuentra ampliamente distribuida en el ambiente de gran plasticidad ecológica. Se encuentra en la mayoría de los intestinos de los seres humanos y de varios animales homeotermos, en el suelo, en el agua, los alimentos y sobre todo en carnes que no están bien cocidas y entre otros lugares más. Estas Clostridium perfringens tienen unas características que producen toxinas y pueden causar enfermedades como la esteritis necrótica o la gangrena gaseosa. La más conocida, la gangrena gaseosa. En la gangrena gaseosa, el clostridio provoca destrucción en los tejidos infectados. Si persiste, se puede observar el tipo de bacteria que se ha observado en el microscopio, como se la visualiza mediante su visualización del microscopio. Pues con estos ejemplos hemos concluido sobre el tema de las bacterias, ya que en sí las bacterias son muy importantes
Así generan beneficio o pueden generar daños en el ambiente. Y están en todas partes, en la cual ellas forman parte de la vida. Y espero que me hayan atendido y que me hayan entendido y que les haya gustado. Gracias por su atención.